Bueno, ya se realizaron dos reuniones muy importantes de los presidentes y primeros ministros de los países del G20. Una primera que fue a la mañana temprano, donde era cerrada y se hizo un poco el análisis de la situación mundial y sobre todo se habló de cuáles eran las medidas que se iban a tomar o se estaban tomando para intentar darle un poco más de impulso a una economía que se encuentra débil. Recién comentaba el representante de la OECD que el comercio va a la mitad de la velocidad que se esperaba y que las inversiones se encuentran a nivel mundial un 40% por debajo que antes de la crisis y en Europa un 80% por debajo las inversiones. Como ustedes sabrán, lo que empuja la economía mundial es la demanda y la demanda está compuesta tanto por la inversión como por las ventas externas, las exportaciones para todos los países. Si las exportaciones no son dinámicas y la inversión está muy aplanada, la verdad es que estamos en una situación mundialmente compleja. Así que se estuvo charlando de eso. Un objetivo del G20 es generar 2 puntos más de producto. Esto cada país tiene que presentar un plan nacional. Y se ha visto también creo yo que una tensión entre dos visiones de cómo orientar la salida de la crisis, una más vinculada a la oferta y a lo que los argentinos conocemos bien, las reformas estructurales, la consolidación fiscal, que en realidad es el nombre, el eufemismo que le han puesto a la cuestión de ajustar, ¿no?, las cuentas públicas, eso como una vía, y la otra una vía de incrementar la demanda agregada, una expansión que venga más desde el gasto y la inversión en infraestructura. Bueno, eso es una tensión que hay a nivel mundial, evidentemente se refleja también en el G20, hay algunos países que están más orientados a todavía la cuestión de las reformas estructurales, reducir los presupuestos educativos, de salud, la flexibilización laboral, y algunos otros países que piensan que hay que incentivar el crecimiento a través de la expansión de la demanda. ¿Qué línea es predominante al interior del G20 entre esas dos opciones? No, creo yo que 6 años después de declarada la recesión con la crisis de Lehman Brothers en 2008, lo que se ha visto es la inefectividad de lo que se ha hecho hasta ahora. Básicamente se ha hecho un salvataje a escala internacional del sector financiero, que ahora descubrimos que todo el balance que se le inyectó a los bancos, todo el activo, no está canalizándose del ahorro a la inversión, sino que la inversión privada no reacciona. Entonces, creo que si bien todavía no podría encontrarse una tendencia, sí se ve que la vía del salvataje financiero más la reducción del gasto no funcionó. Así que estamos en un momento, creo yo, de impasse, en un punto de inflexión, donde empiezan a aparecer algunas voces hablando fuertemente de los estímulos a la demanda. Como Argentina tiene tanta experiencia en la cuestión de los estímulos contracíclicos a la demanda, me parece que tanto Argentina como los BRICS, Rusia, China, Brasil, se han orientado mucho en esa dirección. Y después, bueno, habrá que esperar un poco que esto salde en las últimas sesiones para que se encuentren algunas conclusiones y un balance entre estas dos orientaciones. Australia, que tiene la presidencia, ha insistido en que esta cumbre va a ser económica, se va a centrar en el crecimiento y en el empleo. Sin embargo, hoy el presidente Barack Obama dio un mensaje muy fuerte que quizás desautoriza a Australia respecto al cambio climático. ¿Cuál es esa postura y también qué es lo que se ha discutido respecto a la crisis en Ucrania? No, la verdad que se ha centrado por ahora en el tema económico. Centralmente se ha hablado nada prácticamente, si bien hubo alguna mención a la cuestión de Medio Oriente, lo predominante en la agenda fue, creo yo, con razón, ¿no? Una crisis que ya lleva 6 años y que tenemos los últimos 3 años, no solo que no se ha podido reactivar la economía, sino que está en franca desaceleración. Los pronósticos del Fondo Monetario mes después de mes van marcando una caída de lo estimado para este 2014, así que se esperaba un buen 2014 que no se ha producido.
Entonces, la cuestión económica obviamente es la preocupación central que se ha expresado hasta este momento en el G20. Tengo que agregar que por supuesto que cada país le da su impronta, habla de lo que ocurre en su propio territorio y también cuáles son las aspiraciones que tiene este G20. Ahí la Argentina ha hecho, por instrucciones de la presidenta, una intervención que marca la cuestión de que en la economía mundial que no arranca, uno de los problemas centrales es el peso de las deudas soberanas y la relación deuda-producto. Acuérdense que esta crisis empieza con un problema de deuda, sigue con un problema de deuda y transcurre hoy todavía con un problema de deuda, y son los países que más dificultades tienen para salir de procesos recesivos los que más peso tienen de la deuda sobre el producto. Es ahí donde Argentina señaló y esperamos tener todo el apoyo, porque lo hemos sentido en los diferentes foros internacionales, todo el apoyo con la cuestión de la reestructuración de la deuda soberana. Si no hay un instrumento internacional legal que permita a los países que ante problemas de dificultades de deuda tengan un marco jurídico que le permitan resolver estas cuestiones y estemos todavía un poco como comunidad internacional a merced de los sectores más especulativos, de los fondos buitres, también se ha hablado de las guaridas fiscales, de todas las cuestiones que tienen que ver con la ilusión impositiva, es decir, todas esas fallas de coordinación entre los diferentes países del planeta que permiten que mientras los pueblos sufren, pequeños sectores se favorezcan, concentren más la riqueza, evadan impuestos, se escapen de las normas generales y de cada uno de los países, y en particular la cuestión de los fondos buitres, ¿no? Que es lamentable que cuando las deudas públicas siguen siendo una grave carga para los países para poder poner en marcha sus economías, además tengan el peligro de que minúsculos grupos que son especuladores financieros, pero acompañados de grupos de abogados que buscan fallas en los sistemas nacionales, consigan sentencias de jueces que ponen en peligro a la arquitectura financiera internacional. Por eso, el riesgo sistémico a nivel de reestructuración de deuda es uno de los temas del G20. Me parece que si analizamos todos los G20, desde el primero, en el año 2008 hasta el actual, este es el G20 donde más se ha hecho hincapié en la necesidad de aumentar la demanda, la creación de trabajo digno. O sea, vemos un G20 en el cual los temas económicos han predominado, pero que hay una tendencia, desde el primero hasta este cambio fundamental, en que más y más países están pensando ya en que las políticas de ajuste no han funcionado y que han que pasar a políticas de desarrollo, de infraestructura, de crecimiento, de demanda y de trabajo digno. Y con respecto a la deuda, lo que sí me gustaría agregar a lo que dijo el ministro de Economía, es que todos los países reconocen que hay un problema de reestructuración de deuda soberana. Habrá diferentes visiones sobre cómo enfrentar ese problema. Lo que no hay es ningún país que diga este no es un tema del G20 o este no es un tema que debemos afrontarlo, que debemos resolverlo, en el cual debemos involucrarnos. Así que estamos en ese sentido muy satisfechos con que en el debate que estamos llevando adelante vamos a encontrar una respuesta o varias respuestas a un problema que ataca o que atañe hoy a la Argentina, pero que es un problema que ha sido llevado, o sea, sufrido por muchos países en África, en Asia y en América Latina. Francia habían hecho un pedido para incorporar este tema en la declaración final. ¿Hoy se expresaron en este sentido en sus intervenciones? O sea, además de Argentina, ¿hubo algún otro país que hablara sobre reestructuración de deuda soberana? Bueno, yo estuve en varias bilaterales, así que entré y salí de las reuniones, él estuvo presente. Esta no era, tuvimos una primera reunión que era una privada entre los presidentes, una segunda reunión que está enfocada más a la cuestión del crecimiento, donde apareció lateralmente. La siguiente sesión tiene específicamente cuestiones financieras, así que lo que sí hemos encontrado, como decía recién el canciller, que no hay país en la faz de la tierra
que no entienda que la cuestión de la reestructuración de un marco que permita certidumbre y que permita seguridad en la reestructuración de deuda soberana es una de las cuestiones a tratar cooperativamente entre los conjuntos de naciones. Por eso, de momento, lo que estuvimos trabajando intensamente es en que este tema forme parte también, y se ha mencionado también en la declaración del G20, pero esto dependerá mucho de cómo siga evolucionando la cuestión, que aparezca el tema de la deuda, que el tema de la deuda cuente con el aval y la preocupación de todos los países, es para nosotros un avance para el G20. ¿Cuál es la posición de Argentina respecto al mensaje del presidente Obama para dar los 3.000 millones de dólares al Fondo de las Naciones Unidas para luchar contra el cambio climático? A mí me parece que el cambio climático es un tema que no es solamente un problema de financiamiento, sino es un problema de políticas. El cambio climático tiene que estar enmarcado en una situación en la cual los países de ese cambio climático puedan surgir, puedan progresar, puedan producir más, puedan tener mercados más sustentables. Quiere decir que no es solamente un problema de financiamiento el cambio climático, sino es un problema de actitud de los países más desarrollados sobre los países menos desarrollados. No hay que olvidarse que los países desarrollados se desarrollaron justamente creando un problema en el cambio climático. Y entonces los países que están desarrollándose ahora lo que necesitan son créditos, son transferencia de tecnología y esa apertura de mercados. Brevemente, la perspectiva de los emergentes, la queda de los precios de commodities está un poco, por un lado, obviamente las exportaciones pueden verse afectadas, por otro lado el petróleo más barato puede reducir un poco la presión inflacionaria. ¿Cómo lo ven? No, para terminar, que tenemos que seguir, comento que la fase actual de la crisis iniciada en 2008 genera muchos riesgos para las economías emergentes. Evidentemente ha habido cambios monetarios vinculados a la finalización de los programas de estímulo que pueden generar movimientos de capitales y están afectando también los mercados de commodities. Es por eso que, si bien creo que de hoy nos llevamos la idea de que nadie piensa que la crisis ha terminado, lo cual es algo que da tranquilidad, si bien hay una discusión sobre cuáles son las medidas más efectivas, era un riesgo grande que se tomaran prematuramente decisiones como si ya el temporal hubiera pasado, cuando no es así. Y esto afecta también, por supuesto, los mercados de commodities y, por tanto, el comercio internacional, los términos de intercambio y de los países emergentes. Es decir, que toda la economía mundial se ha comportado con mucho dinamismo. Desde Washington hasta acá, la verdad es que ha tomado por sorpresa a muchos analistas el cambio en los precios de los commodities, pero nosotros lo venimos anunciando hace algún tiempo, que el movimiento de divisas en los tipos de cambio y el fortalecimiento del dólar puede afectar no solo la cuestión financiera, sino particularmente los mercados de materia prima.